Se va a indicar un testeo de test de antígeno inicial y de ser negativo un PCR dentro de las primeras 48 horas para personas sintomáticas que cumplen definición de caso sospechoso de COVID-19 y forman parte de alguno de los siguientes grupos: trabajadores de servicios esenciales, comunidades cerradas, grupos de riesgo, trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral. No se va a indicar testeo para persona asintomática, a excepción de aquellos que asisten a residencias en comunidades cerradas con grupos de riesgo donde se identifique uno o más casos confirmados. En estos casos, se realizará un test de antígeno inicial y un PCR al día 5 de la última exposición. Se va a indicar un testeo, en el caso de antígeno SARS-CoV-2, para persona sintomática que cumple definición de caso sospechoso de COVID-19 que no forma parte de alguno de los siguientes grupos: trabajadores de servicios esenciales, comunidades cerradas, grupos de riesgo, trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral. No se va a indicar testeo para personas asintomáticas. Se va a indicar testeo para viajeros como requisito para ingreso al país de destino. Estos testeos deberán ser programados y en ningún caso podrán atrasar la realización de los correspondientes a los casos sospechosos. El tipo de test podrá variar según requisito del país de destino. No se va a testear a los viajeros asintomáticos luego de su entrada al país o durante su estadía en el territorio nacional. Se va a realizar un testeo al ingreso hospitalario en instituciones de salud, agudo o crónico, por cualquier causa, con un test de antígeno para SARS-CoV-2. No se va a realizar un testeo para todo paciente que consulta a nivel ambulatorio que no configura ningún caso sospechoso de COVID-19. Se va a realizar un testeo a alta hospitalaria en personas que residan o asistan a comunidades cerradas con grupos de riesgo, ejemplo, LPEM, refugios, centros de reclusión, centros de salud mental, pacientes en diálisis que vuelvan a su centro u otros. En estos casos, se va a realizar un test de antígeno para SARS-CoV-2. No se va a realizar testeo a una alta hospitalaria a personas que vuelvan a domicilio particular. Se va a realizar testeo durante internación en paciente que instala sintomatología compatible con COVID-19 con un test de antígeno para SARS-CoV-2 y de ser negativo un PCR dentro de las primeras 48 horas. No se va a indicar testeo para todo paciente que curse internación que no configura caso sospechoso de COVID-19 o de exposición a un caso confirmado. Se realizará un testeo a un contacto de caso confirmado que pertenezca a comunidad cerrada o situación de brote, o contacto conviviente no vacunado o con 2 dosis y más de 180 días desde la última dosis. Se realizará un test de antígeno inicial y un PCR al día 5 de la última exposición al caso confirmado. No se va a realizar un testeo a un contacto asintomático de caso confirmado que no pertenezca a comunidad cerrada o en situación de brote, o contacto conviviente asintomático con 3 dosis de vacuna o 2 dosis y menos de 180 días desde la última dosis.